Carmen Aristegui, CNN, México. La investigación demuestra que la conducta tanto de mi esposa y la mía estuvieron plenamente apegadas a la ley. Sin embargo, estoy consciente y reconozco que estos acontecimientos dieron lugar a interpretaciones que lastimaron e incluso indignaron a muchos mexicanos. A todos ellos les ofrezco una sincera disculpa. Los mexicanos hemos ido perdiendo algo fundamental para crecer como sociedad y como país: la confianza. La confianza en el gobierno federal, en los gobiernos locales, en el Congreso Federal y en las legislaturas de los estados, en el Poder Judicial de la Federación y en el Poder Judicial de las distintas entidades. Es momento de iniciar un profundo esfuerzo, un esfuerzo común para recobrar este valor que hemos perdido. Es momento de recuperar la confianza en México y en nosotros mismos. Este es un fragmento del mensaje que emitió el viernes pasado Enrique Peña Nieto, el presidente de México. Y bueno, pues nos detendremos nuevamente en este mensaje donde un presidente ofrece disculpas a quienes se hayan sentido disgustados, indignados por el tema de las propiedades, la Casa Blanca y otras propiedades relacionadas en su posesión y adquisición con contratistas del presidente mexicano Enrique Peña Nieto, de su esposa Angélica Rivera y del secretario de Hacienda Luis Videgaray. Este mensaje donde Peña Nieto ofrece disculpas y también reconoce con todas sus letras que se ha perdido la confianza, este valor fundamental prácticamente en todas las instituciones, es algo que no puede pasar desapercibido a una sociedad como la mexicana y obligadamente merece análisis y discusión. El viernes pasado contamos con el punto de vista de Denise Dresser, de Sergio Aguayo y de Lorenzo Meyer, quienes opinaron al respecto del informe presentado por Virgilio Andrade, el secretario de la Función Pública, en donde exonera a Peña Nieto y al secretario de Hacienda de algún tipo de conflicto de interés. Un tema que ha generado muchas críticas a lo largo de estos días, y hoy nos detenemos con este tema desde otra perspectiva y con nuestro invitado en el estudio, a quien le aprecio mucho que esté aquí, un experto en temas de auditoría, de rendición de cuentas, quien fue auditor superior de la Federación, electo por 8 años en la Cámara de Diputados o por la Cámara de Diputados en nuestro país, y bueno, un periodo largo de auditor superior de la Federación en México. Gracias a Arturo González de Aragón, que está en nuestro estudio de la Ciudad de México, para analizar, Arturo, el conjunto de cosas que están a la mesa. Gracias por estar aquí, buenas noches y bienvenido. Encantado de estar aquí, Carmen. Llegar al punto de ofrecer disculpas después del tema de la Casa Blanca y sus alrededores. Mira, me vienen dos reflexiones. La primera es, yo no pido disculpas si yo no cometí algo indebido. Creo que sería la primera cuestión. Segundo, las disculpas son bienvenidas, porque creo que en el fondo hubo algo que fue indebido. Yo te diría que en relación a la confianza, hay algo que me encanta en relación a este aspecto, y lo aprendí en la provincia de Shandong, en el pueblo de Chifu, en China, donde nació Confucio en el año de 551 a.C. Él ahí daba sus reflexiones a sus discípulos, y los discípulos escribieron el Evangelio de Confucio. Hay una parte que es una belleza, que
que se llama El arte de gobernar o el arte del buen gobierno. Platica este evangelio que en alguna de sus pláticas uno de sus discípulos le preguntó: maestro, ¿cuáles son los elementos de un buen gobierno? Confucio le contestó: el ejército, la comida y la confianza. El discípulo le volvió a preguntar: maestro, si tuvieras que sacrificar alguno, ¿de cuál prescindirías? Y Confucio le contestó: del ejército y de la comida, porque has de saber que sin la confianza del pueblo ningún gobierno puede subsistir. Para mí es una enseñanza extraordinaria. Hablemos de factores de la confianza. En la última medición me llamó mucho la atención el hecho de que las calificaciones ya están por parte de la ciudadanía en el 34% sobre el comportamiento del gobierno. Y de los líderes políticos, sociales, empresariales y de las organizaciones civiles está en el 15%. Encuesta de Reforma. De la encuesta de Reforma. Y hay algo que menciona el presidente que tiene toda la razón. Cuando pierdes la confianza, es muy difícil de recuperar. Pero ¿cómo vas a tener confianza, Carmen? Si el último reporte de Coneval te dice que entre 2012 y 2014 tenemos en México 2 millones más de pobres. Es decir, en lugar de verlo reflejado en una mejora en la población que enfrenta la pobreza, que actualmente es de 55.3 millones de pesos de personas, en lugar de eso, 2 millones de personas más se incorporaron a la pobreza. Entonces, obviamente son datos muy difíciles de que los acepte la población, ¿no? Un presidente que efectivamente dice con todas sus letras, lo acabamos de escuchar, que se ha perdido la confianza en todos, incluye a los otros poderes, además del Ejecutivo y el Federal, y lanza un llamado a recuperar esa confianza. Desde luego, lo que acabas de decir, perder la confianza está reconocido por el gobierno actual. Ha reconocido públicamente que no se le tiene confianza. ¿Cómo se restañen las heridas? ¿Cómo se reconstruye lo que eventualmente pudo haber habido? Bueno, primero es muy bueno que haya un reconocimiento de una situación dada, que es la pérdida de confianza de la gente en su gobierno. Que no es cualquier cosa. No, es algo verdaderamente preocupante. Porque en consecuencia tendría que venir algo muy importante. Muy importante. Porque si nos quedamos en una declaración. ¿Cómo recuperas la confianza, Carmen? A ver. Con resultados, con hechos tangibles que se reflejen en el diario, en la diaria actividad de las personas. Si tú no tienes resultados concretos, es muy difícil aspirar a que recuperes la confianza. Bueno, es el mismo día en que Peña Nieto lanza ese mensaje el viernes pasado, en que es presentado el informe de Virgilio Andrade, este hombre que fue encargado por el propio Peña Nieto para que investigara al presidente Peña, a su esposa Rivera y al secretario de Hacienda. El mismo día donde dice se ha perdido la confianza es que se presenta un informe tan controvertido, polémico y demás cosas. Después de la pausa te pregunto sobre eso. Volvemos. Adelante. Vamos a acreditar que sí es posible conducirnos como servidores públicos con plena transparencia y rendición de cuentas. Demostremos que sí es posible combatir con eficacia la corrupción, que sí es posible tener un México con educación de calidad, que sí es posible tener una nación más productiva y generadora de riqueza, que sí es posible, como hoy aquí nos ocupa, vencer a la delincuencia, que sí es posible, en suma, construir un México más libre, con mayor igualdad y de mayores oportunidades, y un México más próspero.
Otro fragmento del mensaje de Peña Nieto el viernes pasado, Arturo González de Aragón. Bueno, el sí es posible hacer tal o cual cosa, en voz de Peña Nieto. Bueno, siendo tú especialista en temas, como digo, de auditoría superior, de rendición de cuentas, y fuiste presidente de una organización muy importante a nivel internacional, 2 años de la Organización Internacional de Fiscalización Superior, que es la representación mundial de organismos de esta naturaleza. Bueno, siendo tú un hombre de esa experiencia, desde luego dirás que sí, como cualquiera diríamos que sí, que México puede hacer todo lo que dice Peña Nieto. Pero ¿a partir de qué cosas? ¿De un informe como el de Virgilio Andrade el mismo día que se pronuncia este discurso? ¿Qué me dices? Bueno, yo te diré una cosa, que creo que todos esperábamos el resultado que se dio a conocer. Era predecible, estaba cantado, diríamos. Totalmente predecible. Ahora, yo me hago varias preguntas. Porque se nombró un cercano del presidente. A eso voy, ese es mi primer comentario. Ese es el tema. Tratas de resolver un problema de conflicto de intereses con otro conflicto de intereses, que es nombrar a uno de tus subordinados para que haga la investigación que te afecta a ti. No puedes resolver un conflicto de interés con otro conflicto de interés. ¿Qué debió de haberse hecho? Buscar representantes de la sociedad civil. Se prometió tal cosa en un panel que no existió. Ese es mi otro comentario. Te estoy adelantando los comentarios. Que tampoco se dio a conocer si se organizó, si se convocó, si se va a crear, quiénes lo van a nombrar. Obviamente, para ser creíble esto, tiene que tener un elemento sustantivo, y es la independencia, la autonomía de sus miembros. Ese comité de expertos o panel de expertos tiene que venir no del Ejecutivo, y yo diría que difícilmente del Legislativo, a menos que dejáramos fuera de las propuestas al PRI y al Verde. Ese no puede ser. El distintivo tiene que ser la independencia de sus miembros, para que puedan estudiar y pronunciarse con absoluta independencia y autonomía, buscando efectivamente los resultados que no escuchamos el viernes pasado. Se ha insistido todo el tiempo en que hemos estado frente a conflictos de interés como figura principal y prácticamente única. Sin embargo, hay un conjunto de cosas relacionadas con esto que se ha conocido públicamente. ¿Qué tipo de revisión tendría que hacerse para saber si las conductas del presidente, del secretario de Hacienda, de los contratistas, de los involucrados en la cuestión desde una perspectiva independiente, están relacionadas con qué tipo de situaciones, qué tipo de situaciones derivan con la información pública de la Casa Blanca y sus derivados? Mira, yo creo que es muy difícil con el marco jurídico vigente. Con el marco jurídico vigente es muy difícil que arrojen otros resultados diferentes a los que escuchamos el viernes. Ahora, desde mi punto de vista, uno de los elementos fundamentales que se requiere de inmediato es modificar la legislación vigente para contemplar toda esta figura de conflicto de intereses con todos los elementos. Si no lo haces de inmediato, difícilmente vas a poder cumplir con la aspiración del presidente de la República de construir un México que ataque la corrupción y que sea transparente y rinda cuentas. Con lo que tenemos ahorita no se puede, definitivamente. Punto. No se puede. Siempre van a arrojarte los mismos resultados. Digo, pues obviamente lo hacen. ¿Cuál es la deficiencia mayor de la ley que impide que se esclarezca? Pues que no está debidamente contemplada, tipificada, todos los elementos que pueden tipificar este delito. Entonces se tiene que modificar y modernizar todo el marco aplicable en esta materia. Ahora, yo creo que para poder hacer realidad esta aspiración del presidente, se requieren, creo yo, que 2 elementos fundamentales. El primero, rescatar la calidad de la educación, tanto pública como privada, que a nivel de resultados somos el último lugar en la OCDE. De manera que si mientras no rescatemos
la calidad de la educación, difícilmente vamos a poder aspirar a cambiar las condiciones de corrupción e impunidad que vive el país. Eso es lo estructural y profundo. En lo más inmediato, Arturo, cuando dices hay que cambiar el marco legal para que se puedan procesar apropiadamente los casos o situaciones, bueno, se anunció recientemente un Sistema Nacional Anticorrupción. Sí. ¿Y luego? Que es un buen inicio. Va por el camino correcto. Pero déjame decirte que no creo que esté completo. Y no está completo porque falta reflejar en todo el entramado una serie de políticas públicas que, mientras no sean consideradas, difícilmente puedes aspirar a un efectivo combate a la corrupción. Dentro de ellas, ¿cuál está? Tolerancia cero a la corrupción y a la impunidad. Castigar todos los delitos. Déjame darte un dato. María Amparo Casar acaba de publicar el libro México, Anatomía de la Corrupción. 90%. Dice lo siguiente, que es impresionante, que el nivel de impunidad en México ha llegado al 99.7%. Quiere decir que solo se castiga el 0.3%, menos de un delito por cada 100. Eso es increíble. En Japón, y lo hemos comentado muchas veces, de 100 denuncias que se presentan, 98 terminan en castigo. El peor de los mundos, Carmen, el peor de los mundos. Por eso es tan difícil creer que vas a acabar con la corrupción. El peor de los mundos es la impunidad del 99.7, no el de Japón. Exactamente, digo, el peor de los mundos como México. En la impunidad rampante. Ese 99.7% de impunidad. Una invitación a delinquir. Es una, como diría Miguel Ángel Granados Chapa, que en paz descanse. Tan recordado él. Inverecundia, una enorme inverecundia, que quiere decir, es una gran desvergüenza. Esto no lo podemos permitir como país, Carmen. Entonces, tienes que listar una serie de políticas públicas que sean parte del marco regulatorio. Si estas no se incluyen, no vamos a poder aspirar a la intención del presidente que mencionó. Bueno, y a la exigencia de la sociedad mexicana que a gritos dice ya basta, ¿no? Sí, claro. Ahora, ves el nivel de calificación de las encuestas de los mexicanos sobre las instituciones. Los partidos políticos, el 91% más corrupto. Son las instituciones más corruptas. Son los partidos políticos, son los jueces, es la policía. Entonces, ¿cómo puedes aspirar a terminar con esta situación que tanto daño nos está haciendo a los mexicanos? Políticas públicas que debes de incorporar. Tolerancia cero a la corrupción y a la impunidad. Un sistema sancionatorio claro. Te digo, castigar todos los delitos. Hacer que los partidos políticos sean fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación. Es la única excepción que incluyeron en la ley de fiscalización. Y fue en la noche, y lo hemos platicado, de los cuchillos largos, donde todos estos se despacharon con la cuchara grande y metieron la única excepción que hay en la ley de fiscalización. Los únicos que no puede fiscalizar la Auditoría Superior son los partidos políticos. Es un enorme despropósito. Tienes que incorporarlo también. Tienen que rendir cuentas los partidos políticos. Las fracciones parlamentarias, el nivel de discrecionalidad con la que se manejan, también son un insulto. El nivel de recursos que reciben después de aprobar leyes, obviamente te hace pensar muy mal. Quiere decir que les están aprobando por cada una de las iniciativas. El hecho de aprobar, y esto yo sí me enteré hace algunos años, cuéntanos, de que en algún congreso, no te voy a decir en qué lugar, en algún congreso, no te lo voy a decir, en algún congreso, lo vamos a adivinar. no lo pude probar. En algún congreso se entregaban recursos a cada legislador para aprobar cuentas públicas y para aprobar iniciativas. Esto no cundía a nivel federal. Parece que ese mal empieza a ser utilizado. Hace unos días comía yo con un legislador importante
que había sido legislador 3 veces, y le preguntaba, oye, ¿esto pasaba en tu época? Y me dice, nunca. ¿Se daban moches por aprobaciones presupuestales? No. ¿Se les daban recursos por aprobar iniciativas? Nunca. ¿Por aprobar cuentas públicas? Jamás. Ya estamos en ese nivel. Quiere decir que a pesar de todos los esfuerzos que hemos hecho, muchos Quijotes, la realidad es que nos ha invadido la podredumbre de la enorme corrupción que hay en todo el sistema mexicano. Arturo González de Aragón, volvemos después de la pausa en la parte final de esta conversación. Entramos en la parte final, regresamos con Arturo González de Aragón hablando de lo que ha sucedido en México con el tema de las propiedades y los contratistas y la discusión abierta. Volvemos en un momento más. Bueno, nos vamos, Arturo González de Aragón. ¿Qué comentarios harías para cerrar este programa acerca, bueno, de la suspicacia, de las dudas propias, de la desconfianza que se ha reconocido y aunque no se reconociera está aquí? Si se da por sentado que el hecho de que quien realizó la investigación no es un ente independiente, bueno, uno tendría que aspirar a que alguien que sí lo sea, o un panel o expertos, pueda verificar. De acuerdo. ¿Qué verificarías tú esencialmente de lo que nos entregaron como informe final? Bueno, pues tienes que verificar toda la documentación, soporte de cada una de las operaciones que se celebraron, en las fechas que se celebraron, y ver, entendiendo que no eran funcionarios públicos de origen, ver si la parte cuando ya fueron funcionarios públicos no existía el conflicto de intereses. También eso se tiene que revisar. Ahora parece que alguna de las propiedades ya se devolvió, en fin. Todo esto tiene que ser revisado por alguien independiente y autónomo. Ese panel de expertos es fundamental y tiene que provenir de la sociedad civil. Pero si no, no puedes aspirar a recuperar la confianza ciudadana. Si tal panel de expertos que se prometió ya no aparece en escena, pues entonces tendrán que andar otro camino, donde se tienen que contar con todos los instrumentos que hacen falta para que un sistema nacional anticorrupción pueda verdaderamente ser útil, para que podamos tener un país que verdaderamente cumpla con las expectativas de la sociedad. Y yo te diría otra cosa. Tú dices, este informe presentado como informe final debería pasar la prueba del ácido de un panel de expertos independientes. Autónomos, independientes. Eso debería ocurrir. Nombrados desde la sociedad civil. Para cerrar en 30 segundos, ¿qué dices? 30 segundos yo te diría que el mundo es un lugar peligroso, donde lo importante no es quién hace el mal, lo importante es todos aquellos que no hacemos nada por evitarlo. Y creo que no estamos evitando la gran situación de crisis que está viviendo el país en materia ética y política. Con esto nos vamos. Gracias por estar aquí, Arturo. Lo aprecio mucho, mi querida. Al contrario, hasta la próxima. Gracias por tu presencia y tus reflexiones y tu postura sobre el tema. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien, buenas noches. Hasta mañana. Hola, soy Mario González, CNN México.